Buen día, muchas gracias por la invitación y por la aceptación de esta ponencia, la enseñanza de investigación de operaciones a través de simuladores de decisiones en la licenciatura de Administración. Presentamos el de la voz, Dr. Salvador de León Jiménez, y mi amigo y colega José Luis Sarasúa Vilchis. Pequeña introducción para nosotros importante es que la enseñanza de la investigación de operaciones dentro de las licenciaturas de administración se ha centrado más en la teoría algebraica que en la práctica de resolución de problemas que se deben de atender oportunamente en las organizaciones. Por ello se propone recuperar el contexto en que se encuentran inmersas, esto es, la de modelos de toma de decisiones, la cual debe ser rápida, certera, con amplias posibilidades de análisis decisorio. Ahora bien, las actuales tecnologías, las herramientas que hay hoy en día permiten tratar los problemas de la investigación de operaciones dentro de modelos de simulación donde el alumnado pueda comprender y resolver problemas de esta toma de decisiones, desarrollando un análisis de riesgos y oportunidades para con ello ofrecer diferentes alternativas de solución, con la pregunta fundamental, ¿qué pasa si? ¿Cuál es el sustento teórico de esto? Citando a Vygotsky, tomamos conciencia de lo que hacemos en proporción a la dificultad que experimentamos al adaptarnos a una situación. Estas colisiones son un poderoso estímulo que suscita la toma de decisiones. Vygotsky, 2013, Pensamiento y lenguaje. Una de las contribuciones más notables de este autor es el concepto de zona de desarrollo próximo. Esta es la diferencia entre lo que el alumno puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con la ayuda de un mentor, que en este caso, bueno, pues somos los profesores. El aprendizaje basado en problemas, al presentar problemas desafiantes, sitúa a los estudiantes en esta zona de desarrollo próximo, alentándolos a buscar orientación y colaboración para resolver problemas que no podrían abordar por sí mismos. Ahí está el meollo del asunto de por qué centrado en problemas y por qué la guía a través de casos prácticos. La metodología de aprendizaje basado en problemas, pues sus postulados nos permiten lo siguiente, y que está acorde a los postulados de la metacognición, evaluación, reflexión del conocimiento. Bueno, desarrollo de pensamiento crítico, analizar, sintetizar, evaluar información, aprendizaje significativo, fomento de la autogestión, habilidades de colaboración, interdisciplinariedad, preparación para el mundo real, por la vía de los casos prácticos. Por eso es importante tener muy claro esta metodología. En la investigación de operaciones, bueno, pues usando los casos de uso, que son problemas muy cercanos a la realidad, permite analizar, discutir soluciones y dar alternativas. No solo quedarnos en la resolución de un problema matemático, con pivoteo, con matrices, en el caso de la programación lineal, sino poder analizar y discutir soluciones. La simulación, que es el punto central de esta ponencia, es la modelación, simulación multivariable, análisis de resultados. El trabajo colaborativo con tecnología, evaluación centrada en el proceso. No solo es el resultado, obtuve o no el resultado de la ecuación, es correcto o no, sino cómo se va haciendo este proceso constructivista. Discusión y reflexión de las soluciones en clase, qué obtuvo un equipo, qué obtuvo otro equipo, y de ahí se configuran distintos escenarios. Nos adentramos ya al desarrollo de problemas, planteamos los siguientes postulados a todo el grupo para que conozcan la razón de ser de la investigación de operaciones. Los recursos son escasos en cualquier organización, por tanto el problema es la gestión óptima de los recursos, pero ¿cómo los asignamos? Ese es el problema, ¿cómo los asignamos? Tenemos un problema de decisión con preguntas fundamentales. ¿Quién soy? O sea, ¿qué es la organización? ¿Qué produce? ¿Qué vende? ¿Cuáles son sus servicios? Etcétera. ¿Qué sé? ¿Cuál es el problema de decisión? O sea, ¿qué es lo que hay que decidir? Producir, distribuir, ¿qué son? ¿Motores? ¿Son personal? ¿Son encuestadores?
¿Qué es lo que tiene que decidir? Ropa, etcétera. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son el conjunto de restricciones? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son los límites de tela, de motores, de horas de producción, etcétera? Y con eso, ¿qué se puede? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo, con lo que sé y con lo que soy? A partir de eso se construyen distintos escenarios. Ese es el punto crucial en la simulación. Y por tanto, cuando surgen estos escenarios, ¿qué quiero? Lo ideal dentro de lo posible. En cuanto al desarrollo del proceso, tenemos un proceso constructivista que va desde, pues, los que ya estamos en este ámbito, las variables de decisión. ¿Qué es lo que tengo que decidir? Ya es la parte técnica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a maximizar, a minimizar tiempos, distancia, utilidades, ¿qué es lo que necesitamos aquí, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Requerimiento, límite, una igualdad, para construir el ámbito de hacer la construcción algebraica. De esa no nos salvamos, de tal manera que podamos tener esos elementos y con esos construir la solución. Una vez que se construye la solución, nosotros tenemos la pregunta, ¿cumple con las restricciones, sí o no? Si no cumple con el conjunto de restricciones, entonces tenemos que regresar a la solución. Si sí cumple, entonces tenemos un conjunto de soluciones factibles, porque no hay una, hay muchas soluciones factibles que cumplen con el conjunto de restricciones. Y tenemos que ir a evaluar si cumple con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ya decíamos, o maximizar o minimizar. Si no cumple con él, entonces tenemos que regresar a encontrar otras soluciones. ¿Cómo encontramos otras soluciones? Moviendo las variables, moviendo los parámetros. Ahorita lo vamos a ver. De tal manera que cuando cumple con el objetivo, nos da una solución óptima. La solución óptima viene acompañada del valor óptimo. Este es prácticamente ya el proceso constructivista, pero es un ciclo que vamos y regresamos en función de lo que nosotros estamos encontrando en las distintas alternativas. Miren, veamos un caso. Cuando ya estamos en la solución, bueno, hacemos la construcción del modelo de la expresión algebraica que traemos, la implementamos en Excel. Tenemos recursos didácticos, objetos de aprendizaje, grabaciones. Esa imagen de atrás es una grabación, pero esta presentación no me permitió anidar la liga de YouTube. Usamos la resolución de dos variables con gráficas. Para el modelo tabular usamos Solver con escenarios y distintos objetos de aprendizaje. Con ello nosotros vamos hacia las distintas presentaciones. Aquí, como pueden ver en el Solver, nosotros damos resolución y también nos da las posibilidades de entrar a análisis de sensibilidad, a respuestas, pero lo que se está usando fundamentalmente es el análisis de sensibilidad y la propia solución, o sea, el ámbito del cuadro mismo, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos para el caso de la solución gráfica y tabular, evidentemente usamos gráfica cuando solo son dos variables, pero lo que podemos ver aquí es que cuando lo estamos haciendo de forma gráfica, movemos algo y la zona, lo que es la zona factible que está inmersa, que está aquí, lo pueden visualizar gráficamente el alumno. Movemos una variable, sus límites, y entonces podemos estar moviendo lo que son coeficientes de la función objetivo y vemos qué sucede, cómo sube, cómo baja, y lo vemos gráficamente. Igual si suben los límites o si bajan, trae consecuencias, se amplía el área factible o no. Y más allá de los conceptos, que si tiene holgura, si tiene excedente, que tiene un significado también, pero fundamentalmente lo que queremos que vea es gráficamente las consecuencias de sus decisiones, para que puedan visualizar que podemos llegar a un extremo de no tener solución
O si no tenemos límite, pues tampoco podemos tener soluciones viables. ¿Qué pasa cuando movemos requerimientos? Cuando disminuyen, cuando aumentan. Entonces, esas nos abre o nos cierra las posibilidades de solución. Por eso lo importante. Y cuando lo estamos viendo de manera tabular, estamos viendo simultáneamente cómo afecta en unos casos, cómo afecta en otros, y lo que vemos es esta simultaneidad. Movemos el modelo gráfico y estamos moviendo el modelo tabular. Y vemos en unos y en otros. De tal manera que cuando se incrementan las variables, esto ya no lo podemos ver en el modelo gráfico, porque aquí tenemos la coordenada de los positivos por la no negatividad, pero nos quedamos con el modelo tabular en donde ampliamos, en el caso de esta UEA, ampliamos hasta 24 variables y todo se puede analizar. Tenemos este caso, por ejemplo, es otra vista que se llama análisis de sensibilidad, pero tenemos el original. Este original, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues que tengamos la identificación, por ejemplo, en este caso, que son los coeficientes, que nosotros sabemos que tienen un significado. Siempre le pedimos al alumno que no se pierda del contexto, que si estas son las utilidades, bueno, ¿qué pasa si amplío, si no? ¿Cuáles son los límites entre los cuales lo podría mover? Pero aquí tienen esto. Tienen que aprender a interpretar el cuadro. De tal manera que aquí no es una interpretación conceptual, es una interpretación significativa. ¿Qué es esto? Que aquí lo que tiene que encontrar son los riesgos y las oportunidades. Pero además medir el riesgo. Es muy alto el riesgo, es un riesgo moderado, es un riesgo muy sensible. Y también tiene que leer las oportunidades. ¿Dónde vemos acá oportunidades? Por ejemplo, estamos con la significación del precio sombra. Quienes conocen estos conceptos sabemos que aquí está presente una oportunidad. Por eso el alumno, lo importante no es que vea los conceptos de qué es el valor final, el costo residuo, porque además es una traducción muy silvestre que hace aquí Microsoft. Pero lo importante acá es el contexto de significación. Aquí tenemos dos variables. Bueno, esto se incrementa bastante cuando subimos a 12, a 24 variables. Y todas hay que analizarlas. De tal manera que no nos perdemos en los árboles, sino lo que hacemos es el contexto. No decimos, a ver, pues ve cada variable, cada elemento, ¿no? En general, conforme van aumentando las variables, vamos diciendo, a ver, haz un análisis de todo lo que está involucrado en análisis de riesgos y oportunidades. ¿Dónde están los mayores riesgos? ¿Dónde están las mayores oportunidades? Así no se pierde en el contexto de no se pierde en cada uno de los elementos si no entra el contexto. Muy bien, y vemos cambios. Por ejemplo, dice, aquí hay una oportunidad. Muy bien, a ver, ejecútala. Por eso es un simulador. Lo cambia, como en este caso que está esto marcado como rojo, pasa de 5.000 a 3.000. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Igual este 140 era antes 150, lo cambia. ¿Y qué sucedió? Por eso aquí la pregunta que tenemos siempre es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si mueve un coeficiente? ¿Qué pasa si lo que se mueve es una utilidad? ¿Qué pasa si lo que se mueve es un límite? Y entonces el ámbito técnico, pues sí lo tenemos prácticamente, que si es coeficiente, si es función objetivo, si es limitación, si es requerimiento, etcétera. Pero lo que queremos es el ámbito significativo. ¿Qué pasa si muevo la utilidad? ¿Qué pasa si muevo las horas de producción? ¿Qué pasa si pierdo horas de producción? Por eso nosotros decimos que sí, este es un ámbito técnico, pero el ámbito significativo es el más importante. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a tener es este ejemplo de propuesta, porque no solo se queda con el Excel, por ejemplo, pues ya entrego el Excel, no, tiene que hacer una propuesta con una redacción del actor implicado, que es la empresa.
y le tiene que hacer una redacción sin absolutamente ningún elemento técnico. Todo lo tiene que decodificar para que lo entienda. Porque lo que le decimos al alumno, imagínate que de repente tú le mandas el cuadro a un ejecutivo o a alguien que tiene que tomar la decisión y por ahí ve precio sombra. Y dice, pues va a decir, ¿qué está haciendo? De tal manera que entonces hay una propuesta, por ejemplo, vamos a ver esta, que es extraída de uno de los trabajos, donde dice oportunidades, bueno, por cada hora que se incremente la producción en el departamento A, se tendrá un incremento de la utilidad. Entonces, como pueden ver, no hay nada técnico, no hay nada de la sensibilidad, no hay nada de que, bueno, pues el precio sombra, sino esto es completamente entendible por un ejecutivo. Muy bien, también tenemos el escenario alternativo, este lo recorté, pero vemos, si se aumentan las horas del departamento a 160, sería posible producir 8 unidades, generando un aumento de la ganancia de $3,000, etcétera. De tal manera que ahí está la propuesta. Se pueden muchas cosas, pero tenemos que llegar a un escenario alternativo, una propuesta alternativa para la empresa. Pues bien, tenemos aquí como conclusiones que este aprendizaje basado en problemas en la investigación de operaciones incide en la formación de habilidades prácticas y capacidades analíticas, al fortalecer la comprensión teórica de los conceptos. Más que los conceptos es cómo ese concepto lo traslado a la vida real, lo traslado a la vida en que pueda ser comprensible, pero también contribuye en la asignación óptima de recursos real y sobre todo en habilidades blandas, cómo colabora con sus compañeros, el pensamiento crítico y qué pasa si la perspectiva amplia para la solución de problemas, no perder el contexto. La simulación permite esto, porque si no usamos simuladores nos quedamos con el ámbito matemático, muy bien, encuentra la solución. Y si quiere cambiar un coeficiente, pues tiene que volver a correr la matriz, tiene que volver a correr el pivoteo, si lo está haciendo a mano, y entonces pues se pierde el contexto. Lo que queremos es resuelve rápido y resuelve de manera eficiente. Muchas gracias.